Muy buenas noches, comunidad de Latinoamérica. Hoy tenemos un taller interesante sobre el manejo del MSP4725. Es un DAC que prácticamente en todos sus países lo podemos conseguir. No es un sensor, no es un periférico, no es un controlador complicado de conseguir. Así que por eso escogí este periférico para que nosotros podamos hacer un generador de funciones. ¿Lo han podido conseguir de por sí acá o todavía? Porque no es tan complicado de conseguir este periférico, ¿vale? ¿Para qué nos servirá un DAC, no? Este MCP4725 es un convertidor digital analógico de 12 bits. Tengan en cuenta su resolución de 12 bits. ¿Cuál será el valor mínimo y cuál será el valor máximo, no? Cuando nosotros escuchamos la palabra de 12 bits. Es evidente que va a llegar de un valor de 0 a ¿qué valor llegará? ¿Cuál será su máximo valor si nosotros indicamos 12 bits? 1024 como Arduino. Llegaremos a 2048 o 4095. ¿Ustedes qué dicen? Seguramente vamos a llegar a 4095, ¿no? Pero vamos a verlo poco a poco. Esto lo vamos a iniciar viendo las características de este sensor. Ahora, ¿por qué soy tan incisivo explicando un periférico tan común? Lo que pasa es que en Latinoamérica se tiene una mala costumbre de que el ingeniero, el que está desarrollando tecnología embebida, no tiene experiencia en la lectura de hoja de datos. Lamentablemente, lo que uno generalmente hace es agarrar un PIC, un SP32, jalar y descargar una librería y luego escribir código en él. Es lo que hace generalmente las personas en Latinoamérica. Pero nosotros con Cápsula tratamos de tener una visión un poco diferente. Analizar la hoja de datos y luego hacer hardware o librerías desde cero, ¿no? Imagínense que ustedes están trabajando para una consultora en Estados Unidos y les trae un sensor totalmente nuevo. Quizás ustedes digan, bueno, ¿dónde está la librería para probarlo? Bueno, no existe. No existe la librería cuando traen un sensor totalmente nuevo de mercado. No va a existir. Pero no hay librería para Arduino, no hay librería para SP32. No, no los hay. Se tiene que crear librerías y hardware desde cero. ¿Vale? Entonces, vamos a analizar, vamos a practicar con un periférico sencillo, no es tan tedioso. Va a ser una clase amigable donde nosotros vamos a conocer las características profundas conociendo la hoja de datos, ¿no? ¿Qué proyectos podemos hacer con ese MCP4725? Realmente varias. Podemos generar ondas sinusoidales. Ese va a ser el objetivo de los talleres, ondas sinusoidales. También podemos tener ondas cuadradas, ondas triangulares. Podemos producir señales de audio también con los DAC. También, ¿no? Podemos controlar dispositivos analógicos. También, ¿no? Ya que nosotros somos un conversor de digital analógico también, ¿no? Y hay algunas generaciones de funciones mixtas. Seguramente también han visto generaciones mixtas, cuadradas, triangulares, sinusoidales, fusionadas, ¿no? En el mercado encontramos dos periféricos, generalmente son los más comunes, estos dos periféricos MCP4725, en la cual podría decir que la diferencia principal es la dirección de acceso. No sé si ustedes pueden ver estos pines, estos pads en este MCP4727, 4725, es que nosotros podemos cambiar la dirección. Ahora voy a mencionar a qué me refiero con la dirección de este dispositivo, ¿no? A cambio, para cambiar la dirección en este periférico, en este dispositivo de color azul, lo podemos cambiar con un pin.
El pin se llama A0. Luego vamos a ver a detalle de qué se trata, ¿vale? Vamos a ver a detalles de qué se trata. Las señales analógicas de salida son de dos polaridades, positivo y negativo. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver, Ricardo. Todo lo va a indicar la hoja de datos, ¿no? Todo lo va a indicar el voltaje de referencia. Entonces, acá podemos cambiar lo que es la dirección. Acá se cambia de manera física, es decir, por medio de una soldadura, y acá por medio de un pin. Acá lo podemos cambiar, lo podemos poner en 0 o en 1 lógico, es decir, en alto o en bajo, y cambiamos la dirección. Ahora vamos a ver eso, ¿no? Entonces, para comprender a detalle cómo es la manipulación de estos periféricos, simplemente nos vamos a basar en la hoja de datos. En este caso, del MCP4725. Acá le expliqué en la página web. Acá he citado la propia hoja de datos de Microchip. Acá si ustedes le dan clic, va a saltar a la hoja de datos del MCP4725 y vamos a conocer algunas características ideales. Lo primero que nos tenemos que darnos en cuenta es con qué protocolo de comunicación trabaja. ¿Con qué protocolo de comunicación trabaja? Con el protocolo de comunicación IOC, protocolo SPI, protocolo WAR. ¿Quién se da cuenta? Acá en resumen dice algunas características interesantes. Aprendamos a leer hoja de datos. ¿Quién se da cuenta? Usa el protocolo IOC. Excelente, ¿no? Acá se usa el protocolo I2C, ¿no? Entonces, lo primero que identificamos es el protocolo. Otro también es el voltaje de operación simple, ¿no? De 2.7 a 5.5 es lo recomendado, ¿no? Y algo quizás que no les enseñan mucho en sus universidades es la velocidad que puede trabajar el periférico. Hay dos velocidades comunes que generalmente nos enseñan en unas que otras universidades o también institutos de enseñanza, que es la velocidad Standard Mode, miren, que es una velocidad de 100 kilobits por segundo, y otro es la velocidad Fast Mode, que son 400 kilobits por segundo. Pero miren, incluso existe una tercera velocidad. Es decir, este periférico es bueno porque te permite una tercera velocidad, que es la velocidad High Speed Mode. Los que tienen experiencia con STM32, con SP32, yo les pregunto, ¿qué velocidades en protocolos I2C aceptan su sistema embebido? Pregunta rebuscada. Para las personas que tienen experiencia en PICs, STM32, SP32, según lo que ustedes han investigado sobre el protocolo I2C, tiene diferentes velocidades. Las más comunes son estándar y el fast mode. Pero según su sistema embebido, ¿qué velocidad ustedes creen que tenga? ¿Estos dos nomás o también creen que puede tener el high speed mode? ¿Ustedes qué dicen? Sin miedo, sin miedo. Es una pregunta rebuscada. ¿Nadie? Eso dependería de la frecuencia del microcontrolador o el controlador que se esté utilizando también, ¿no? Sí, también, también. Depende mucho del micro. Por ejemplo, un PIC 18 te aguantaría. A ver, estamos divididos, ¿no? Un SP32 trabajaría, un Blackpill podría trabajar con esas velocidades en I2C. ¿Quién sabe, no? Ya miren, lo voy adelantando un poco. Cuando nosotros leemos la hoja de datos, también tenemos que conocer nuestro periférico, nuestro sistema embebido. Yo les adelanto que en algunos casos, en algunos sistemas embebidos, solamente nos permiten trabajar con dos velocidades, tanto la velocidad estándar como la velocidad fast mode. Son los más comunes. Es decir, que casi la gran mayoría de sensores y periféricos con I2C trabajan con estas dos velocidades. Pero acá tiene una cualidad, que es el High Speed Mode,
que solamente es soportado por algunos sistemas embebidos. No todos, solamente con algunos sistemas embebidos. Por ejemplo, la familia H7 de los STM32, algunos micros H7 pueden soportar esta velocidad, 3.4. Generalmente te recomiendan que vayas a otro protocolo de comunicación como el protocolo SP. Pero generalmente tienen estos dos. La pregunta es, ¿con la FPGA puedo llegar a esta velocidad? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? ¿No? Depende. Bueno, me voy adelantando. Sí se puede llegar a esta velocidad fácilmente con la FPGA. La FPGA init tiene la propiedad de llegar a 400 MHz. Tiene esta propiedad. Puede llegar a 400 MHz sin ningún problema. Así que esta velocidad 3.4 incluso podría ser una velocidad baja. Entonces vamos a intentar manipular este periférico de las tres formas, ¿ok? De las tres formas. Pero eso sí, tenemos que seguir las reglas que nos indica la hoja de datos, ¿vale? Hasta acá todo bien. Creo que hemos aprendido sobre la dirección. Dependiendo del periférico que ustedes tienen, pueden cambiar la dirección. Hemos también visto que según la hoja de datos trabaja con el protocolo I2C y te permiten tres velocidades. ¿Hasta acá está bien o no? Creo que nos hemos dado cuenta según la hoja de datos que todo está claro, ¿no? Perfecto, gracias. Entonces, como habíamos mencionado, aparte de la dirección, aparte del protocolo I2C que ya hemos analizado en la hoja de datos, ¿en qué parte nos indica la manipulación y dirección que tiene este periférico? Miren, la dirección I2C del MSP. ¿Ustedes saben qué es la dirección de un periférico I2C? ¿No? Más o menos. Por ejemplo, ¿no? Acá de los participantes, bueno, acá hay varios participantes. A ver, uno que me conozca. A ver, por ejemplo, ¿no? Acá Ricardo. Ricardo en el número, en la lista tiene el número 28, ¿no? Y supongamos que Rodrigo tiene el número 29. Si yo digo pase adelante el número 28, entonces Ricardo dice, ¿no? Ah, mira, yo soy el número 28, te respondo. Eso sería como una etiqueta donde Ricardo responde, ¿vale? A cambio, si yo digo número 29, entonces Rodrigo tendría que responder, ¿no? Entonces, el periférico también tiene direcciones. Miren, tiene direcciones en la cual si la FPGA o un STM32 le dice que va a trabajar con esa dirección, pues simplemente podrían responder el periférico, ¿no? ¿Dónde lo encontramos? En la hoja de datos. En la hoja de datos también te explica dónde está ubicado la manipulación de la dirección, ¿no? Nos bajamos un poco, miren, bajamos un poco. Acá está, ¿no? En esta página, en la página, para ser exacto, en la página número 27, nos indica cómo es la manipulación de la dirección, ¿no? Todo esto es la dirección. Todo esto es la dirección del MCP 4725. Vamos a ver qué dirección podríamos tener. Bueno, ya vieron en la tabla que es 60 y 61. Y está manipulado por estos tres bits cambiantes. Entonces, los más significativos es el 11, luego el 0, y luego estos cuatro últimos bits son los que se pueden manipular. Pero hay un problema. No todos estos bits se pueden manipular. El A2, el A1 vienen ya configurados por fábrica. Y generalmente para los periféricos que tiene Latinoamérica, son periféricos comunes, A2 y A1 está configurado en cero, ¿vale? Está configurado en cero. Así que el único bit que nosotros podemos manipular es el A0.
Es decir, si nosotros lo colocamos en 0, esto va a tener la dirección 60, ¿no? Y si nosotros colocamos el A0 en 1, va a tener la dirección 61, ¿vale? Si ustedes tienen estos periféricos, generalmente están seteados para la dirección 60, a menos que ustedes hagan un puente de soldadura y esto indiquen que trabaje con la dirección 61 y el A0 lo ponen en alto, ya estarían indicando que estarían trabajando con la dirección 61, ¿vale? Hasta acá está todo perfecto con la dirección del MSP 4725. Creo que sí, ¿no? Son dos direcciones que ustedes tienen que tener en cuenta. Todo lo estamos haciendo basándonos en la hoja de datos. Sigamos, sigamos. Miren, acá justamente explico que la 2, el A1 son 0 y solamente se puede cambiar tanto el A0 igual a 0, el A0 igual a 1, ¿no? Tenemos solamente dos opciones. Solamente dos opciones. Y luego, lo importante que nosotros tenemos que conocer, miren, esto es lo más importante. La trama de configuración, el formato de configuración del MCP 4725. Esta es la trama. Ingeniero, no entiendo. No sé si esto se logra enseñar en las universidades. Creo que sí, algunos profesores sí veo que enseñan a analizar las tramas. Pero vamos a ver, ¿no? Cómo se comporta un protocolo de comunicación. El primer byte, ¿qué nos indica? ¿Qué nos entrega? ¿Ustedes qué dicen? El primer byte, ¿qué nos estará entregando? ¿Alguien se da cuenta? Lo hemos comentado hace algunos segundos. Excelente, Benjamín se dio cuenta. Dice acá device addressing, ¿no? Lo primero que se comenta acá es que el protocolo I2C va a estar iniciando con la dirección del dispositivo, ¿no? Es evidente. Yo cuando trabaje con I2C, lo primero que tengo que decir es la dirección del dispositivo. Pero luego sigue una secuencia para la configuración. Miren, generalmente, les voy adelantando a los demás talleres, cuando nosotros trabajamos con el protocolo I2C en FPGA, siempre, no, bueno, aparte de que no van a existir librerías, siempre tenemos que tener en cuenta que lo primero que se tiene que hacer es llamar la dirección e inmediatamente se llama la configuración. Eso es lo que te pide un periférico que trabaja con I2C. Dirección e inmediatamente configuración. Nosotros vamos a configurar el dispositivo MCP4725. Pero veamos a qué se refiere con este segundo byte. Porque miren, el tercer byte y el cuarto byte son los más sencillos. Ya prácticamente es el dato crudo que nosotros le vamos a enviar al periférico I2C para su respectiva configuración. Es más, un momento. Es más, si nosotros analizamos de manera cruda, vamos a poner MCP 4725, seguramente han trabajado con analizador lógico. Todos han trabajado con un analizador lógico para ver las tramas en protocolo I2C. Recomendable, ¿eh? Para que ustedes puedan ver cómo trabajan las tramas. Miren, este por ejemplo es la captura de datos del MCP 4725. Lo primero que podemos notar, miren, si nos acercamos, primero, ¿qué está indicando? ¿Ustedes qué dicen? El primer byte, ¿qué era lo que indicaba? Lo comentaron. Bueno, lo comentó José y lo comentó Benjamín, ¿no? Lo primero que te indica es la dirección. Y si ustedes se dan cuenta, la dirección que está apuntando es la dirección 60. Y me da un acknowledge, que significa afirmativo, es decir, que el esclavo sí se encuentra presente. Pero el segundo byte, miren, el segundo byte me está dando 0 por 40. Vamos a ver por qué lo han puesto 0 por 40. También permiten otros valores, pero lo vamos a analizar con la hoja de datos, ¿no? El segundo byte
vemos que tenemos el C2, el C1, el C0. Este X, si ustedes lo ven en los protocolos de comunicación, significa el don't care, es decir, no importa qué valores coloquen acá, si colocan 1 o colocan 0, no importa. Lo importante son estos 3 bits más significativos y acá también el bit número 1 y el bit número 2, ¿ok? Por ejemplo, el bit número 0 tampoco no es usado, no importa. Pero estos bits de configuración sí nos va a importar. Vamos a analizarlo poco a poco. Según la hoja de datos, el C2 y el C1 son bits de comandos, ¿vale? Incluso en la página 23 de la hoja de datos nos indica la siguiente configuración, ¿no? Por ejemplo, yo que quiero trabajar en el modo Fast Mode, en el High Speed, ¿cómo lo tengo que configurar mis bits de comandos? ¿Ustedes qué dicen? Mis bits de comandos. Si yo quiero trabajar en el Fast Mode, tengo que poner el C2 y el C1 en 0. Con eso estaría trabajando en el modo Fast Mode. Y estos son los dos modos que nos importan. Porque este periférico, aparte de escribir en el DAC, es decir, dar un valor referencial de voltaje, también tiene la posibilidad de que le puedas grabar un voltaje por defecto. Es decir, le grabas una vez y tú cuando lo prendes, por ejemplo, imaginemos, al DAC tú le has escrito un valor de 1.5 voltios. Es decir, tú has querido que el periférico, el MSP4725, inicie con el valor de 1.5 voltios. Lo podemos hacer siempre y cuando accedemos a la EPROM, ¿no? Siempre y cuando accedemos a la EPROM. Y tenemos que darnos cuenta que los comandos necesarios es poner C1 en alto, C0 también en alto, ¿no? Pero si quieres comenzar con un valor random, es decir, no quieres comenzar con un valor guardado, simplemente colocas el C1 en alto. Estos no son los bits de comandos que tú necesitas configurar, ¿vale? Seguro, para otros periféricos son otros bits, otros comandos, otros registros también, pero poco a poco vamos a tratar de dominar el protocolo I2C. No se preocupen, no se preocupen, van a haber muchos más talleres. Ok, hasta acá tienen alguna pregunta con los bits de comandos. Solamente son 3 configuraciones. Los demás son reservados para el futuro. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Ahorita vamos a descargar la plantilla. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces son 3 comandos que podemos configurar. Vamos a iniciar seguramente con la escritura directa del DAC. ¿Vale? Y los bits PD1 y PD2 tienen todas estas configuraciones, ¿no? Acá, por ejemplo, para las configuraciones del PD1 y PD2, que son para configurar el modo de operación del MSP4725, podemos tener algunas salidas variables, como por ejemplo un Power Dump 1, un Power Dump 2, un Power Dump 3. ¿Qué significa? Que la salida se conecta internamente a una resistencia de 1K, ¿no? El otro de 100K, el otro de 500K. Estas son configuraciones extra. Algunas veces vamos a tener que hacer algunos filtrados y nos va a convenir esta configuración. Pero como nosotros recién estamos comenzando, vamos a usar el modo normal. ¿Ok? Vamos a usar el modo normal en esta primera configuración. Es decir, vamos a comenzar colocando el PD1 y el PD0 en 0 ambos. ¿Ok? Vamos a colocar en 0 ambos. Y vamos a trabajar seguramente con estos dos comandos. Con el FastMode no vamos a trabajar. Por lo tanto, acá esta configuración, este segundo byte, me dice que el segundo byte vale 0 por 40. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que lo puedan entender. A ver.
acá me indica que se está trabajando el segundo byte 0 por 40. Miren. Y según la hoja de datos, esta es la configuración, ¿no? C2, vamos a poner acá un poco grueso. Vamos a poner C2, C1, C0, no importa, no importa. Ponemos PD1, PD1, PD0 y no importa. Y acá me dice que el segundo byte vale 40, es decir, vale 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. La pregunta es, ¿en qué modo de comando se ha usado? ¿Cuál es el modo de comando que se ha usado? ¿Ustedes qué dicen? Modo de comando y el modo de operación. Modo de comando y modo de operación. Modo de operación. A ver, ¿quién es ágil analizando hoja de datos? ¿Qué modo de comando y qué modo de operación se ha usado? Es más, le voy a dar ayudas. Según lo que ustedes ven, ¿qué modo de comando se ha usado? ¿El primero, el segundo o el tercero? Primero, segundo o tercero. A ver, analícelo y acá regresamos. Primero, segundo, tercero. ¿Nadie complicado? El segundo modo, ¿no? Exacto, el segundo modo, que es prácticamente la escritura directa del DAC, ¿no? Entonces se ha usado este modo, ¿no? El write DAC register. Este es el modo que se ha usado, ¿no? Este es el modo que se ha usado. Y el modo de operación que se ha usado, bueno, vemos que PD0 y PD1 también vale 0. Por lo tanto, el modo de operación que se ha usado, es el siguiente, ¿no? Es el modo normal, ¿no? Es un DAC directo, ¿no? Es un DAC totalmente directo, ¿vale? Es un DAC totalmente directo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a manipular estos bits para, por ejemplo, acceder al modo Fast Mode, para, por ejemplo, acceder al modo EPROM. Nosotros vamos a tener que manipular estos bits, ¿vale? Creo que esto sería lo más complicado que ustedes tienen que tener en cuenta realmente. Lo más complicado para poder hacer la manipulación. ¿Hasta acá tienen alguna consulta, alguna pregunta? ¿Todo claro? Perfecto. Porque luego llega lo más sencillo. Si ustedes pueden darse cuenta, acá hay un cierto dato en hexadecimal, que es el E3 y el 80. ¿Qué significa tanto el tercer byte como el cuarto byte? Veamos la hoja de datos. Veamos la hoja de datos. Incluso acá lo pongo en el ejemplo. Veamos la hoja de datos, ¿no? Según la hoja de datos, me indican que del bit 16 al bit número 4 es prácticamente el dato, el registro del DAC, ¿vale? Pero ingeniero, ¿cómo el registro del DAC? Ya me estoy confundiendo. A mí no me están enseñando eso en la universidad. No me enseñan a leer hojas de datos. Bueno, el registro de DAC es prácticamente el valor en decimal o el valor en binario que nosotros le vamos a entregar. Pero eso depende directamente de una fórmula que también está en la hoja de datos.
¿vale? Y miren, estos 4 últimos bits, por favor, analízalo bien. Estos 4 bits son don't care. Es decir, no importa estos valores. Son don't care. Tú le pones 0, 1, no te interpreta nada el MCP. ¿Ok? Solamente toma la parte más significativa. Solamente toma la parte más significativa. ¿Vale? Por lo tanto, cuando nosotros vemos un 0 acá, significa que son los bits donker, que no importa. Pero los bits más significativos, o los 4 bits menos significativos, están en esta sección, ¿no? En esta sección. Y esos son los bits que nosotros vamos a estar manipulando. ¿Les parece bien? Esos son los 12 bits que nosotros vamos a manipular. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Porque ya se viene la parte divertida. La parte donde nosotros vamos a tener que descargar la plantilla y derivarlo al Quartus Prime Line. Un momento. Listo. Vamos a descargar la plantilla del protocolo I2C para la manipulación también del periférico MCP. Bien, le pueden dar clic acá o también al final del formato, al final de la web, también pueden darle descargar. Entonces me voy acá y voy a estar descargando la plantilla. Yo también les indico que hagan eso y vamos a ver cómo lo podemos manipular. Vamos a darle descargar. Listo, miren, ya lo tengo descargado. Acá ya tengo el MCP. Bueno, yo lo había descargado 2 veces para hacer algunas pruebas. Y en una carpeta voy a crear una carpeta acá. Vamos a poner disco local C. Vamos a poner una carpeta. Vamos a poner pruebas taller. Y acá vamos a poner una carpeta que diga test MCP 4725. Acá nosotros vamos a poner nuestro archivo que hemos descargado y lo vamos a descomprimir. Miren, voy a copiar esto, copiamos y acá lo vamos a colocar, ¿vale? ¿Por dónde estaba? Pruebas taller, ¿no? Test MCP. Lo pego acá y lo voy a descomprimir. Extraer aquí. Listo, acá están todos los archivos. Ingeniero, no estoy entendiendo mucho de qué se tratan. Yo generalmente trabajo con extensiones .c, .h. No logro entender. No, no te preocupes, son archivos en System Verilog, no son archivos en VHDL, son archivos en System Verilog, pero lo podemos acceder mediante el programa Quartus. Les hago la pregunta, ¿todos tienen Quartus o todavía? ¿Todos logran tener Quartus? ¿No? ¿Nadie? ¿Todavía? Porque cuando nosotros accedemos a las plantillas, vamos a ver cómo podemos acceder. Por ejemplo, yo tengo Quartus. Voy a abrir la aplicación de Quartus Prime 17.1. Voy a abrir la aplicación de Quartus Prime. Y acá me sale una ventana que dice Open Project. Bien, le podemos dar clic acá o también podemos irnos a File y poner donde dice Open Project. También es válido. Por ejemplo, yo lo voy a hacer de esta forma. Open Project.
y me voy a ir a la carpeta que hemos descomprimido. Miren, va a ser tan sencillo para ustedes que simplemente van a practicar con la máquina de estados que ahora voy a estar explicando. Nos vamos a disco local C, entramos a nuestras pruebas taller, test MCP, y le van a dar doble clic donde dice MCP 4725. Miren, listo, perfecto. Estos son los archivos que hemos desarrollado en cápsula electrónica que nosotros vamos a estar manipulando y también para que ustedes vayan familiarizándose, ¿vale? Obviamente no lo vamos a crear desde cero porque son archivos un poco extensos que yo les recomiendo que estén en los cursos de cápsula en System Verilog que se va a aperturar para que ustedes tengan un dominio. Pero vamos a explicarlo paso por paso, ¿ok? Estamos contando con una plantilla maestra que es el que se encarga de manipular el periférico I2C. Y acá nosotros vamos a manipular esta línea, que es la línea de bus. Habían tres velocidades. ¿Quién se acuerda de las tres velocidades? Había tres velocidades. ¿Quién se acuerda? Según la hoja de datos. Tres velocidades. ¿Se olvidaron? En el protocolo I2C. Porque acá, miren, nos dice que el reloj de entrada de mi FPGA es de 50 MHz. Pero luego yo tengo que indicarle la velocidad que va a trabajar nuestro periférico I2C. Esta no es la velocidad en sí. Esta es la velocidad de mi FPGA. Pero la velocidad del periférico I2C lo voy a manipular acá. Ah, disculpen. Creo que tenía el micrófono apagado. ¿Hasta dónde? Lo último que he comentado, ¿cuál era? Disculpen. Lo último que he comentado que me han logrado escuchar. Bueno, estaba comentando que vamos a descargar el periférico IOC. Ah, ya. Ahorita recién no has escuchado nada. Ya, perfecto. Gracias por aclararme. Ya, estaba indicando que una vez que nosotros descargamos el archivo y accedemos al Quartus Prime Line, nosotros vamos a tener diferentes archivos. Por ejemplo, el archivo maestro, que es la manipulación del periférico I2C. El otro es la plantilla principal para la manipulación del 4725, que es un código súper corto, que luego también voy a pasar a explicar. Luego va a ser también la salida de manipulación directa, que es un código muy sencillo. Y luego este es el hardware que se tiene que visualizar en su caso, ¿no? Este es el hardware, la manipulación del periférico MCP4725 y la salida, ¿no? Y la salida que yo necesito, ¿vale? La salida en voltaje que yo voy a querer. ¿Ok? Entonces, les comentaba que yo tengo dos parámetros importantes. El primer parámetro es la velocidad de mi FPGA. La FPGA init, la FPGA Polaris, la FPGA Stratosky tienen un cristal de 50 MHz. Entonces, yo en mi plantilla del maestro I2C, yo tengo que indicar la velocidad que posee mi FPGA. Pero luego, tengan en cuenta que mi periférico I2C no va a trabajar con este cristal en sí. No va a trabajar a esa frecuencia. Va a trabajar en tres modos. ¿Quién se acuerda de los tres modos de velocidades del protocolo I2C? Las tres velocidades. Incluso hay más velocidades en protocolo I2C. Por ejemplo, acá
me indica 400 kHz. ¿Este qué es? ¿Standard Mode, Fast Mode o High Speed? Fast Mode, ¿no? Esta es la velocidad Fast Mode. Excelente, ¿no? Y si yo colocara 100 kHz, ya estaría trabajando en Standard Mode. Para la manipulación que yo voy a hacer, fácilmente esto podría trabajar en Standard Mode o en Fast Mode. Pero si yo quiero trabajar con High Speed, acá me indica cómo tengo que cambiar las velocidades. Miren, si yo quiero trabajar con Standard Mode, voy a darle el valor de 100.000, para Fast Mode 400 y para High Speed 3.400.000. ¿Vale? Entonces, si yo quiero cambiar la velocidad, tengo que trabajar y manipular estos parámetros. Tengan en cuenta eso, por favor. Lo otro, ¿qué creen que necesiten luego? Ya he cambiado la velocidad. Voy a trabajar en este caso en Standard Mode. Voy a trabajar en Standard Mode. ¿Qué creen que se necesite luego? Aparte de configurar la velocidad. ¿Qué creen? ¿Qué creen que necesiten para configurarlo? Aparte del reloj que se necesita, que también lo hemos mencionado, vamos a necesitar la dirección. La dirección del periférico I2C, ¿dónde lo podemos encontrar? Vamos a ver. No se encuentra acá, se encuentra en la plantilla principal. En este caso del MCP 4725. Disculpen. En la línea, prácticamente en la línea número 11, acá nos dice, ¿no? Un local parameter logic, donde indicamos que se va a trabajar con la dirección número 60, es decir, que el A0 tiene como valor 0, ¿ok? El A0 tiene como valor 0, ¿no? Eso es lo que yo le voy a indicar. Si en mi hardware físico ese pin A0 es 0, acá colócale 60. Pero si tú has hecho una manipulación, has hecho un puente de soldadura y lo has colocado en VCC, tienes que indicarle que esto va a tomar el valor 61. Es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿vale? Entonces, hasta acá está bien. Hemos, por ejemplo, variado lo que es eh, la velocidad del I2C y también la dirección. ¿Qué más creen que se necesita variar? ¿Qué más creen que se necesite cambiar? Según lo que hemos leído en la hoja de datos. ¿Qué más? ¿Qué más se necesitará? Ya está la dirección. Exacto, Jesús se dio cuenta. Jesús se dio cuenta, es la configuración. ¿Dónde encontramos la configuración? Miren, ¿dónde encontramos la configuración? La configuración lo indicamos en la máquina de estado. Creo que tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta por ahí? Creo que alguien tiene su micrófono prendido. A ver, voy a silenciar un momento. Ok, perfecto. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer, bueno, después lo que vamos a tener que cambiar va a ser la configuración. ¿Dónde se ubica la configuración? En una máquina de estado. Esto lo van a aprender en una lección futura sobre la manipulación de la máquina de estado. En sí, la máquina de estado del MCP 4725 es una máquina de estado muy simple, exageradamente simple. Lo he tratado de facilitar para la comprensión de varios estudiantes en Latinoamérica. Vamos a ubicar la máquina de estado. Miren, esta es la máquina de estado. Lo que dominan FPGA saben que esa es una máquina de estado simple.
donde el primer estado es un estado inactivo, donde simplemente se va a energizar el periférico durante 100 milisegundos, incluso puede ser mucho menos. Y luego, lo que se va a hacer en esta máquina va a ser configurar el segundo, tercero y cuarto byte. ¿Alguien sabe qué significa esto? Esta flechita que apunta al círculo. ¿Alguien sabe qué significa eso? Exacto, ¿no? Se cicla o es un bucle, ¿no? Esto prácticamente es un bucle, ¿no? Entonces, miren, inicia acá en este estado, pasa al otro estado y acá se repite, ¿no? Se repite infinitamente, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho en la manipulación del MCP. Quizás no lo puedan entender esto al inicio, pero miren, comenzamos con el estado inactivo y miren hacia dónde pasa. El siguiente estado que nosotros vamos a pasar es en el estado escritura. Este W le puse para indicar que se trata de una escritura en el MCP. Y estos son los bytes que nosotros vamos a configurar. Acá se encuentra el segundo byte, acá se encuentra el tercero y el cuarto byte. Esto es todo lo que ustedes tienen que manipular. Y miren, se encuentra con el valor 60. ¿Quién me indica en qué modo de comando está ahora? Porque el modo de operación veo que es el modo normal. ¿Qué modo de comando se encuentra ahora? ¿Quién me indica? Hemos aprendido tres modos, ¿no? Fast Mode, escritura directa DAC y escritura con EPROM. ¿Quién se da cuenta? Primero, segundo, tercero. Ahí vamos a ver la hoja de datos otra vez. En resumen, vamos a verlo otra vez porque sé que quizás no se pueden acordar directamente. ¿Quién se da cuenta? Primero, segundo, tercero. Primero, segundo o tercero. Decía valor 60. Vamos a hacerlo acá, es más. Valor 60, ¿no? Prácticamente era 0, 1, 1, ¿no? Y lo demás 0, ¿no? 0, 0, 0, 0. ¿Qué configuración hemos usado? ¿Primera, segunda o tercera? ¿Ustedes qué dicen? Es evidente, ¿no? Es evidente que nosotros hemos usado esta configuración, ¿no? La tercera configuración según lo que hemos analizado en la hoja de datos. Listo, eso prácticamente sería lo que sigue. Tenemos que ver la configuración. El modo de operación lo dejamos en modo normal. Todavía no vamos a hacer un filtrado ni nada de eso en lo que es DAC, porque sí tiene un cierto ruido. Entonces, vamos a hacer ambas configuraciones. Primero lo configuramos con 40, ¿les parece bien? Para que podamos ver la diferencia. Vamos a configurarlo con 40. Y listo. Luego lo que nosotros vamos a realizar, ¿qué sería? Luego que nosotros hemos hecho la configuración, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quién me indica? ¿Quién me indica qué es lo que tenemos que hacer luego? ¿Lo vemos? A ver, lo vemos. A ver, vamos a dar una oportunidad más. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nadie, complicado. Eso de PD1 y PD0. Ya, este es el modo normal, PD0, pero ya está colocado. Ese es en el segundo byte. Ese es en el segundo byte. ¿Qué es lo que sería luego? ¿Ustedes qué dicen? Ok. Esto lo manda el módulo I12 maestro. Automáticamente esto lo manda. Ya hemos indicado la dirección 60
hemos hecho la escritura del MCP4725, el segundo byte, donde hemos colocado los modos comandos y los modos de operación normal. Pero luego faltaría, es evidente, ¿no? El registro DAC. Acá nosotros tenemos una pequeña calculadora. No se preocupen ustedes, no van a hacer un tratamiento matemático. Yo a mis estudiantes sí les dejo que hagan tratamiento matemático. A mis estudiantes sí les dejo que hagan eso. Pero estos bits, tanto el tercero como el cuarto, es el dato en bruto que nosotros le vamos a entregar al DAC. Es el dato en crudo. Pero ingeniero, yo no entiendo mucho cómo son los datos en crudo. Bueno, nosotros le vamos a entregar 2 bytes, donde los bytes más significativos, los 12 bits más significativos, son los datos que nosotros vamos a retener. ¿Vale? Que vamos a retener y vamos a tener una cierta salida. Yo les hago una pregunta, ¿no? Por ejemplo, vamos a usar otro paint. Yo estoy usando un voltaje de referencia de 0. Si 0 bits es equivalente a 0 voltios, a ver cómo están en matemáticas. 4095 equivale a 3.35, vamos a poner 3.33 voltios. Si yo quiero llegar, por ejemplo, a 1 voltio, ¿cuántos bits yo necesito? Sé que es una regla de 3, pero ¿cómo van en matemáticas? Porque en FPGAs es pura matemática, ya mis estudiantes lo saben. Vamos a hacer mucho tratamiento matemático. ¿Alguien? Si yo quiero llegar a 1 voltio, ¿qué valor le tengo que dar? ¿Qué valor tendría que darle? ¿Cómo van en matemática? A ver, los de la San Marcos, los de la UBA, los estudiantes de la UNAM, ¿cómo están? Los de la UNI. Nada complicado. No se preocupen, yo ya he creado una pequeña calculadora. Es una pequeña regla de 3. No es tan complicado realmente. 1230. 1230. Muy cerca, sí, se podría decir que sí es el valor. Pero este cálculo matemático tiene una fuente. Y la fuente también se encuentra en la hoja de datos puesta en la página web. Miren, si nosotros queremos ver, esta es la resolución, este es el cálculo, la operación matemática que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Voltaje de salida es igual al voltaje de referencia. En este caso, el voltaje de referencia se refiere al, al voltaje con el cual tú estás alimentando el MCP. En este caso, la FPGA init lo está alimentando con 3.3 volts. Acá se está multiplicando por la resolución de los 12 bits y finalmente lo está dividiendo entre 4096. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa al final? A mí lo que me interesa es el valor en binario, el valor en bits. Eso es lo que me interesa a mí. Porque yo voy a querer tener un voltaje de salida, pero acá ya tengo todo el cálculo matemático. Yo he creado una calculadora bien sencilla, donde nosotros vamos a colocar el voltaje de referencia. Por ejemplo, en este caso, mi voltaje es 3.33, es mi voltaje de referencia en mi FPGA. Ustedes pueden medirlo con el multímetro. Y yo quiero, por ejemplo, un voltaje de salida de 1. ¿Qué es lo que me indicó? ¿Cómo es el estudiante que me indicó? Creo que me dijo 1230, ¿no? Si yo pongo calcular resolución, me dice que el código decimal es 1230. Exactamente. Muy bien, tiene buen cálculo matemático. Con eso lo podemos hacer un poco más rápido. Y lo que nos va a interesar va a ser la parte decimal.
La plantilla MCP prácticamente ya lo hace ya. Prácticamente ya lo hace. Lo único que nosotros vamos a tener que entregarle va a ser la parte decimal. Cuando hagamos nuestra forma sinusoidal, también le vamos a tener que entregar el valor decimal. También le vamos a tener que entregar. ¿Ok? Entonces, viendo que acá nosotros necesitamos la parte alta de la onda. ¿Dónde vemos eso? Acá, en esta plantilla. Mira, si nosotros vemos el bloque, la salida, o sea, el voltaje de salida que nosotros queremos, se comunica directamente a la entrada de este bloque de hardware del controlador MCP4725, ¿no? Nosotros acá le vamos a entregar el valor decimal y automáticamente la plantilla va a hacer la ejecución de la trama I12. Es decir, nosotros vamos a irnos acá donde dice salida Bout y acá dice 1228. Acá dice 1228, ¿no? Entonces acá lo vamos a colocar 1230, ¿no? 1230. Es lo único que nosotros vamos a hacer. Ingeniero, quiero otro valor totalmente distinto, ¿ok? Por ejemplo, yo quiero un voltaje de salida de 2 voltios. Pongo calcular resolución y tengo que darle 2460. Entonces acá vamos a poner 2460. También es válido, también es válido. Le damos en guardar. Y bueno, si ustedes tienen una FPGA distinta a la mía, como les dije en talleres antiguos, yo no me pongo celoso. Lo único que ustedes tienen que hacer es la asignación de pines, ¿ok? Ponen, por ejemplo, en device, cambian la FPGA y también en el pin planner colocan los pines respectivos de su FPGA, ¿no? En este caso estoy usando Lightning, pero luego van a ver que voy a trasladarme a la FPGA Stratosky, ¿no? La FPGA más potente que tiene cápsula. Entonces, voy a darle compilar. Vamos a darle compilar. Y me confirman si pueden ver el video. A ver. Vamos a hacer un pequeño test. Vamos a hacer un pequeño test. Un momento. Acá está, ¿no? Me confirman si lo pueden ver. Acá está la FPGA init. Acá está el MCP4725. Y un multímetro para ver cuál es la salida, ¿vale? Entonces, nosotros hemos decidido que la salida para esta FPGA sea de 2 voltios, ¿no? Según la plantilla. Entonces, como nosotros ya hemos compilado el diseño, hemos cambiado los parámetros, simplemente ponemos en Tools, Programmer, acá lo estoy programando la FPGA, y veamos, ¿no? Veamos, vamos a darle Power al multímetro. A ver, acá está, estoy usando un FNIRSI. Y vamos a ponerle lo que es el valor de voltaje, ¿no? A ver, un momento. Vamos a darle un start nuevamente. Creo que se ha quedado chancado con el valor anterior. Como he hecho manipulación. Así que vamos a grabarle nuevamente el soft. Ponemos start. Y miren la cámara. Acá me da un voltaje de 2 voltios. Miren, qué sorprendente, ¿no? Un voltaje de 2 voltios. Estamos llegando a una precisión prácticamente de milivoltios con el MCP4725. Ingeniero, quiero otro voltaje, un voltaje un poco más preciso, un poco más incisivo. ¿Qué es lo que hago? Miren, pongo por ejemplo, a ver, ¿qué voltaje le gustaría? Intentemos con, no sé, 2,85 voltios. Calculamos resolución, anotamos el valor numérico.
Anotamos el valor numérico. Cambiamos en donde dice salida del voltaje. Lo colocamos acá. Guardamos y nuevamente le damos en compilar diseño. Nuevamente le damos en compilar diseño. Esperamos. Miren, si se queda chancado, señores, traten de sacar esa salida, ese archivo que se queda pegado y lo cambian cuando quieran grabarlo. Le damos en Programmer y veamos la salida, ¿no? Mire, 2.86, bueno, acá ya se nota un poco más el error, pero nos estamos acercando bastante, ¿no? El voltaje, 2,86. Quizás se necesite hacer un pequeño ajuste, pero nos acercamos bastante al voltaje requerido. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta con la manipulación del MSP4725? ¿O todo claro? ¿Preguntas, dudas? Señores, preguntas, dudas. ¿Todo bien? Kevin me dice que está bien. ¿Los demás cómo van? ¿Alguna pregunta con el MSP4725? A ver, ¿qué pasaría si yo apago la FPGA? A ver, voy a apagar la FPGA y nuevamente lo prendo. Miren, cuando lo prendí, nuevamente se ha eliminado el programa y se ha puesto el valor de 1 voltio. ¿A qué se debe que este valor esté chancado, esté fijo? Es decir, lo prendo y automáticamente aparece el valor de 1 voltio. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué modo de comando he usado? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué modo de comando he usado? ¿Alguien? ¿Qué modo de comando he usado? Excelente, Olmar se dio cuenta, ¿no? Ese valor lo guardó en la EPROM. ¿Qué hacemos para guardarlo en la EPROM? Como nosotros ya somos expertos leyendo hoja de datos, nosotros vamos a ir a la plantilla donde estoy entregando el segundo byte. Este, por ejemplo, es el modo normal, como el Write DAC Register. Si yo quiero trabajar con la EPROM, yo tengo que trabajar colocando el 0 por 60, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que entregarle C1, 1, C0, 1, es decir, el 0 por 60. Así que el valor de 2,86 que me salió lo voy a guardar en la EPROM del DAC. Eso es lo que voy a hacer. Entonces coloco 6. Miren, como yo ya he leído la hoja de datos, ya sé los trucos para la manipulación, ¿no? Lo guardo, compilo, esperamos un poco, compilo, esperamos un poco. Miren la cantidad de elementos lógicos que estoy gastando, prácticamente el 2% para esa tarea. ¿Cuántas tareas en paralelo puedo hacer? 50 tareas en paralelo. Sorprendente, ¿no? Sigamos. Le voy a dar en programar. Vamos a darle en programar. Ok, ahorita voy a poner mi cámara. Miren, a ver dónde está la cámara. Ponemos IBCAM. Acá está, ¿no? Por ejemplo, el voltaje es 2,86, tal como lo dejé. Pero lo voy a apagar, miren. Voy a apagar la FPGA init. El LED en blanco tiene que estar apagado. Miren, apagué la FPGA. Y luego procedo a prenderlo. ¿Con qué valor de voltaje inicia? Nuevamente, ¿no? 2,86 voltios. Gracias a que me leí la hoja de datos y sé cómo son los comandos de configuración, ¿no?
Entonces, quedó bien, quedó perfecto. Ya he dominado el MCP4725. Ya estoy en la capacidad de crear una función generadora, una función sinusoidal, una función triangular, una función cuadrática, ya que ya domino el MCP4725. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda con este taller? ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas con este taller? ¿Todo claro? Perfecto. Lo único que queda es que ustedes lo hagan. Por eso el lema de cápsula es hazlo tú mismo. Acá está, ¿no? Estas son las pruebas que se hizo anteriormente. No se preocupen, el video se va a guardar para que ustedes lo puedan reproducir. Y por favor, yo les invito a que ustedes lo hagan por sí mismos, ¿no? Si quieren intentar el modo High Speed Mode, es decir, llegar a una velocidad de 3.4 MHz, se necesita un pequeño truco. Se necesita un pequeño truco. Es decir, sí puede trabajar con 3.4 MHz, pero no vamos a usar la secuencia normal. No vamos a usar esta secuencia. Vamos a usar la secuencia Fast Mode, ¿vale? Vamos a usar la secuencia Fast Mode. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas que tenga? ¿Todo claro? Lo van a encontrar en la página web, en la misma página web, pero también lo voy a subir al canal de YouTube de Cápsula Electrónica, ¿vale? También lo vamos a subir en el canal de Cápsula Electrónica. Pero si les gustaría entender un poco más sobre System Verilog, VHDL y algunos otros programas, yo les invito que ustedes pregunten sobre el nuevo curso que se va a aperturar de System Verilog. Va a ser un curso completo. Así que eh, voy a estar compartiendo el syllabus al grupo para los que estén interesados, ¿ok? Voy a subir el video dentro de unos minutos, no se preocupen. Y si tienen alguna duda, por favor lo comentan en el grupo y yo voy a estar atento respondiendo cualquier duda, ¿vale? Porque nos interesa que ustedes también puedan reproducir estos ejemplos. Y si están interesados también en nuestras FPGA, pueden escribir a la señorita Gloria, que ella con mucho gusto va a estar respondiendo. Ok, eso sería todo por el momento y ya nos vemos en un próximo taller. Bueno, el próximo taller ya va a ser generar la onda sinusoidal en sí, ya que estamos en la capacidad ya de trabajar con el MCP. Ya hemos hecho esa transición. Luego vamos a hacer la función generadora, ¿no? Lo que hemos aprendido en el HDL Coder lo vamos a aterrizar ahora en la FPGA. Eso sería todo. Le damos pausa a esta grabación. Hasta luego, chicos. Cuídense. Nos vemos en un próximo taller.